Cum mica salis, el sabor de las palabras. Navidad, primera parte. La Navidad es una de las fiestas más universales que existen. En algunos países musulmanes como Malí, tiene carácter de fiesta oficial. A fin de cuentas, para el Islam Jesús es un gran profeta y es respetado como tal. En el Corán hay abundantes referencias a él y a María, su madre. En el mundo cristiano no siempre se ha celebrado ni se ha celebrado en la misma fecha. Vamos con ello. La elaboración de los evangelios no fue algo que se realizó de un tirón, como un autor que escribe su obra linealmente. Los evangelios fueron tradición oral en primer lugar, es decir, que se escribieron años después de haber sido predicados. Y se escribieron a trozos. Lo primero que fue escrito fue todo lo referente a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Esencialmente los discípulos proclamaban: Jesús, a quien habéis matado y crucificado, ha resucitado y está vivo por el poder de Dios. Esto fue lo primero que se transmitió. En torno a esto se forma una tradición oral que es la que da pie, con diferencias, a los relatos de la pasión, que son la parte que más espacio ocupa en los 4 evangelios. No es de extrañar porque es lo que más fresco tenían los discípulos en la memoria y lo que más les impactó. Luego se fueron incluyendo otros relatos de curaciones y milagros y discursos del Maestro. Lo último por lo que se preguntaron los discípulos fue por el origen de Jesús, pero llegó el momento en que esa pregunta surgió con toda fuerza. Lo único que sabían es que Jesús era de Nazaret. La presencia de María en la comunidad pudo tener alguna influencia en los relatos, pero María muere probablemente mucho antes de que apareciera alguna versión de los evangelios. No se sabe hasta qué punto pudo influir en los relatos de los evangelios más allá de la leyenda. Los evangelios de la infancia se encuentran solamente en Lucas y en Mateo, pero no cuentan las mismas cosas. Veamos. Para empezar, Lucas describe el anuncio del nacimiento de Jesús a María, en el texto tan conocido que se recita cada vez que se reza el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Mateo, por su parte, describe la anunciación a José, cuando estaba a punto de repudiar a María. Lucas habla de Zacarías y de su mujer Isabel, y de la visita de María a Isabel. En este evangelio se hace alusión al edicto de Quirino, por el cual la población debía censarse en su lugar de origen, lo que conlleva el viaje a Belén, cuando María está encinta, y la consiguiente falta de espacio en la posada. Mateo, en cambio, dice escuetamente: Jesús nació en Belén. Lucas relata la presentación de Jesús en el templo, en donde aparecen los personajes Simeón y Ana. También describe a Jesús en medio de los doctores del templo, cuando Jesús tenía 12 años, es decir, la edad en la que un niño judío puede leer la Torá en público. ¿Y el buey y la mula? Pues ya podéis buscarlos. No está en ninguno de ellos. Eso fue una interpretación de San Jerónimo en el siglo IV, una interpretación que hace del capítulo 1 de Isaías, en el que se dice, criticando la actitud del pueblo de Israel: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo no tiene conocimiento. San Francisco de Asís los incorporó después al Belén y ya no imaginamos un pesebre o Belén sin esos animales. Dicho esto, vamos a analizar el mensaje de ambos evangelios. Situar el nacimiento de Jesús en Belén fue una finalidad teológica. El capítulo 5 del profeta Miqueas dice textualmente: y tú, Belén de Judá, no eres la más pequeña de las ciudades de Judá, porque de ti nacerá el Mesías. Así lo cita el evangelista Mateo. Belén es la ciudad de David y era considerada como la aldea típica de la dinastía real a la que pertenece David. El nuevo Mesías debía estar en la línea de sus antepasados. Y respecto a los visitantes que reciben José, María y el niño, Lucas, que es el evangelista de los pobres, pone en evidencia la visita de este grupo social, los pastores, que estaba muy marginado entre el pueblo judío. Al estar todo el tiempo en contacto con los animales, vivían en impureza permanente, según los principios de la ley.
pero ellos son quienes se acercan al recién nacido. El mensaje es potente. Las antiguas normas no van a ser útiles en la relación al que acaba de nacer. Mateo insiste en la universalidad de Jesús. Los magos, que no reyes, son extranjeros, provienen de una tierra extraña, pero son sensibles al signo de la estrella que les conduce hasta Jesús. El mensaje que se quiere dar es que Jesús es patrimonio de todos, no solo del pueblo judío. Y respecto a la matanza de los inocentes, no hay ninguna evidencia histórica manifiesta. Sin embargo, es un rasgo que cuadra muy bien con el personaje. Herodes era muy capaz de hacer eso. Él hizo asesinar a varios hijos suyos, a su esposa, a su suegra, así que esto está en la línea habitual de conducta de este personaje siniestro. Y respecto a la fecha en la que nace Jesús, como curiosidad destacamos que hay un descuadre de fechas. Herodes murió el año 7 a.C., pero los evangelios lo citan como contemporáneo de Jesús. ¿Cómo es posible? Pues sencillamente por un cálculo que realizó en el siglo VI un monje llamado Dionisio, el exiguo o el enano, como se quiera llamar, debido a su pequeña talla. Él interpretó literalmente la expresión los 30 años de Jesús cuando el evangelista dice que tenía unos 30 años cuando empezó su misión. De todas formas, la datación del nacimiento de Jesús es aproximada, pero dentro de un margen bastante estrecho, a pesar de la ausencia de documentos, debido a la cantidad de autores que hablan de él desde mediados del siglo I. Algún día hablaremos de las fuentes no cristianas que hacen referencia a Jesús en el siglo I. Y en el próximo capítulo hablaremos de la historia, de cuándo y cómo se comenzó a celebrar la Navidad. Has escuchado Cum Mica Salis, un podcast de Miguel Gambín, disponible en salesianos.info y en las principales plataformas.